Hola mis alumnos, una vez más bienvenidos al curso de legislación comercial para el Infotep primer semestre. Sin más preámbulos, vamos a arrancar con la unidad correspondiente a lo que son títulos valores, ¿no? El sistema general de títulos valores. Iniciando, como ya es habitual, con las generalidades de lo que son los títulos valores y obviamente arrancando con lo que es la definición y los elementos que constituyen lo que son los títulos valores, cada uno de los títulos valores. Entonces, empecemos definiendo. Los títulos valores son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora. Aquí estoy colocando tres de los títulos valores más conocidos, como lo son el cheque, el pagaré y la letra de cambio. Dicha definición comprende los elementos que caracterizan los títulos valores, los cuales vamos a entrar a analizar a continuación. Y el primero de ellos, el primero que muestra, es documento necesario. Si vamos a la diapositiva anterior, retomamos la definición, vamos a darnos cuenta que dice: los títulos valores son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora. Entonces, lo primero es definir pues qué es un documento y en este caso por qué es necesario, ¿no? Entonces, empecemos definiendo lo que es documento. Dice: escrito en papel u otro tipo de soporte con que se prueba o acredita una cosa, como un título, una profesión, un contrato. En primer lugar, es de señalar que en la medida en que los títulos valores son documentos que incorporan un derecho, la calidad documental es esencial para el nacimiento, conservación y disfrute del derecho incorporado. ¿Incorporado en dónde? En el respectivo título valor. Y sin ella no es posible hacerlo efectivo, transmitirlo a un tercero o utilizarlo como garantía. Esto exactamente qué es lo que nos quiere decir, sobre todo esto que aparece en la diapositiva anterior, en la que dice que son documentos que incorporan un derecho y que la calidad documental es esencial para el nacimiento, conservación y disfrute del derecho incorporado. Alguien puede poseer un derecho, pero si ese derecho no tiene forma de demostrarlo delante de las otras personas y delante de las respectivas autoridades, podríamos decir que se encuentra ante una enorme posibilidad de sufrir conflictos. Por ejemplo, si alguien decide, o más bien si alguien dice que una casa es de su propiedad y otra persona llega a disputarle la propiedad de esa casa, pues una escritura pública, que es un documento, sería la que entraría a definir si esa persona efectivamente posee ese derecho que dice poseer. A través del documento, pues es la forma idónea en que debe hacer esta respectiva aportación para demostrar que es ella quien tiene ese derecho y no la otra persona que se lo está entrando a disputar. Dice que sin ella no es posible hacerlo efectivo, o sea, sin la calidad documental, transmitirlo a un tercero o utilizarlo como garantía. O sea, eso es como si alguien quisiera vender un carro y lo hiciera solamente de palabra. Para vender un carro se necesita hacer un traspaso a través de un formulario único que tiene el Ministerio de Transporte. Sin eso, pues bueno, puede que la persona utilice su carro, pero a la hora que la persona que lo está utilizando, la persona que lo compró, se choque, los inconvenientes jurídicos van a ser no solo para esa persona, sino para la persona que continúa apareciendo como dueño, puesto que el traspaso todavía no ha sido realizado. Entonces, por eso reafirmo que la calidad documental es necesaria para poder hacer efectivo un derecho, transmitírselo a un tercero o utilizarlo como garantía. ¿Qué significa esto de transmitirlo a un tercero? Ocurre que este señor que está sentado aquí, el calvo, le, le va a facilitar 10 millones de pesos a este otro que está acá. Y le dice a este otro que está acá: yo te presto los 10 millones con muchísimo gusto, pero necesito que tú me firmes un título valor en el cual conste que tú me lo vas a devolver en X momento o con un plazo límite y con unos intereses que vamos a acordar entre los dos y que no deben estar por encima del interés comercial que fija el Banco de la República para cada uno de los años que van transcurriendo. La persona que recibe el dinero le dice: no hay ningún problema, no te preocupes, yo te hago llegar un título valor. Entonces lo firma, le hace entrega física del mismo y esta persona a su vez le estaba debiendo 20 millones de pesos a este otro que se encuentra aquí.
Este que está acá le dice, tengo 10 millones de pesos en efectivo y voy a transmitirte un título valor que tengo, que me lo firmó fulano de tal, el cual me está debiendo a mí 10 millones de pesos más los respectivos intereses. Entonces yo te paso el título valor y tú te encargas de hacerle el cobro a fulano de tal y pues ya con eso nuestra deuda queda saldada. O sea, esa es la forma. Y la otra forma en que se debe hacer es en lo que se llama utilizarlo como garantía. Se da mucho dentro de los comerciantes. Un comerciante en el momento no tiene dinero y necesita una mercancía que la tiene un proveedor de los que normalmente le vende. Entonces le dice a esta persona, mire, yo necesito mercancía por 100 millones de pesos, pero en el momento no tengo efectivo. Entonces la persona, el distribuidor le dice, bueno, listo, pero déme algo como garantía. Y el comerciante le dice, listo, le doy un cheque postfechado a 30 días. Más adelante les hablaré sobre lo que es un cheque postfechado y de qué forma se utiliza. Entonces, el cheque pasa a ser la garantía, la prenda de que esta persona va a pagar. ¿No? ¿Cuándo? Pues en su momento, según lo que haya colocado en el cheque. Esta es la manera como se utiliza un cheque de esa forma, ¿no? Como lo que llamamos garantía. Bien, el segundo de los elementos en la definición de lo que son los títulos valores nos habla sobre la incorporación de un derecho y se refiere a la materialización de un derecho que es intangible en el documento. Por lo tanto, este elemento es el que da lugar a la unidad entre el derecho y el documento. Una persona puede que consigne que fulano de tal le está debiendo un dinero, pero mientras fulano de tal no lo reconozca, si solamente lo hace con carácter verbal, pues va a ser mucho más difícil que la persona recupere su dinero. Mientras que si existe un documento, como decimos los abogados, papelito habla, pues va a ser mucho más fácil decir, mire, usted me firmó esto, ya no se acuerda, y de esta forma proceder al respectivo cobro, sea amigablemente o sea con la participación del aparato judicial colombiano, ya a nivel de lo que sería un cobro jurídico. Bien. En cuanto al tercer elemento de la definición que nos habla sobre la literalidad del título, constituye la literalidad la delimitación en el alcance y contenido del derecho consignado en el título. Lo anterior significa que el derecho incorporado y cualquier otro elemento accesorio a él mismo son los que aparecen escritos en el documento. Por ejemplo, observen, aquí aparece el nombre de una cuenta, aquí aparece un sello que en este caso debería acompañar a dicha firma, aparece el número de una cuenta, aparece un lugar y una fecha en la cual deberá ser cobrado dicho documento, siempre y cuando así se haya acordado, a la orden de quién debe pagarse, quién va a ser el beneficiario, la cifra, en este caso sería en letras, aquí lo colocaron en números, pero el espacio para números realmente viene siendo este que aparece aquí, la identificación del banco. ¿No? Esto sería pues ya lo último, y estos serían, digamos que, los elementos que le dan al título su literalidad. O sea, no es posible la alteración, y en caso de que se produzca, pues entonces existen mecanismos legales para lo que tiene que ver con dicha corrección. A manera de nota, quisiera explicarles algo en cuanto a eso de la literalidad. Pues literalidad significa, ¿no?, exactitud en la interpretación o traducción de un texto, o cualidad de respetar las palabras exactas de la fuente original. ¿Qué es decir algo en sentido literal? Observen el ejemplo. Por ejemplo, comí mucho. En sentido figurado, alguien podría decir, me comí una vaca. Yo no conozco ninguna persona que sea capaz de comerse una vaca, pero sí conozco gente que come muchísimo. Conozco una persona que come por 3. De modo que, bueno, en esta parte quería hacer claridad. El título valor no puede ser en sentido figurado de ninguna forma. Tiene que ser en sentido literal. Si usted va a vender un vehículo, tiene que decir, por ejemplo, las características del vehículo: número de placa, número del chasis, número de carrocería, color del vehículo, año en que se ensambló, serie del vehículo, línea del vehículo. No puede comenzar a hacer aproximaciones. Si va a hablar del color, no puede decir que el carro es oscuro como la noche, tiene que decir que el carro es negro. Si va a decir que el carro es blanco, no puede decir que el carro es cual líquido perlático que brota de la entrepierna de la consorte del toro. Tiene que decir carro blanco. Ni siquiera puede decir blanco como la leche, que es lo que realmente significa esta figura retórica que acabé de
utilizar, por si acaso a alguno no le quedó claro, o sea, líquido perlático que brota de la entrepierna de la consorte del toro, está hablando de la leche de vaca. La vaca es la consorte del toro, ¿no? Bien, esto en cuanto a lo que es sentido literal y sentido figurado. Hablando del cuarto elemento en la definición de los títulos valores se encuentra la autonomía. ¿Qué dice? Por ejemplo, observen la muchachita que está acá. En cuanto a la definición de lo que es autonomía, es la facultad de la persona o la entidad que puede obrar según su criterio con independencia de la opinión o el deseo de otros. Aquí está diciendo esta jovencita que ella puede vestirse como quiera porque ella tiene autonomía en su voluntad. Entonces ni siquiera sus padres se pueden meter con ella. Ahí es donde uno como padre le responde: mientras usted viva en esta casa, aquí se hace lo que yo diga. Me hace el favor y se quita eso. Sin embargo, pues hay más de un padre a quien le faltan suficientes pantalones como para decir eso, y más de una madre, y por eso están las cosas en este momento como están. Dice: puedo elegir por quién votar sin dar cuentas a nadie. Sí, por eso tenemos el presidente que tenemos. Exactamente por eso. En cuanto a esta parte, ¿no?, con respecto a la autonomía, por favor síganme en este gráfico a continuación. El artículo 627 del Código de Comercio señala expresamente que todo suscriptor de un título o valor se obligará autónomamente. Las circunstancias que invaliden la obligación de alguno o algunos de los signatarios no afectarán las obligaciones de los demás. En tal virtud, la autonomía consiste en la independencia de las partes en su posición jurídica y en relación con los derechos transferidos en el proceso de circulación del título o valor, lo cual implica que cada adquirente del título o valor adquiere un derecho independiente al del tenedor anterior. Como les decía, síganme por favor en este ejemplo gráfico que voy a hacer. Aquí tenemos el título o valor. Ocurre que hay un acreedor, puesto que es un título o valor que consigna una obligación de pagar un dinero. Hay un acreedor, hay un deudor, ¿no? Bien, ocurre entonces que, observen, aquí hay una bolsita con dinero. El señor, que es el dueño del dinero, hace parte de su patrimonio, le va a prestar 10 millones de pesos a este señor que está acá, y efectivamente lo hace. Este señor le firma un título valor, este que tiene en la mano, y se lo hace llegar. Esta persona conserva dicho título valor, ¿no? Él tiene el carácter de acreedor. Correcto. Ocurre que llega una hija del señor y le dice: papá, regálame 10 millones de pesos o préstame 10 millones de pesos, que tengo una cuenta que no puedo pagar, sabes que en el momento no estoy trabajando. Su padre, que es un individuo generoso y muy consecuente con ella, le dice: mija, no tengo 10 millones de pesos en efectivo, pero tengo un título valor que me firmó fulano de tal, que está acá. Entonces, pues yo te entrego el título valor y tú te encargas de negociarlo con la persona que está cobrándote los 10 millones de pesos, ¿no? Él le hace entrega del título valor, obviamente según los requisitos que implica la ley de circulación, que más adelante les voy a explicar cómo se puede hacer la transferencia o cómo se debe hacer la transferencia de un título valor. Y observen que la calidad de acreedor de este señor acaba de pasar hacia su hija. Bien, ocurre que el señor se enferma, el deudor, y hay un hijo de él que lo quiere mucho, que le dice: papá, pues tú no tienes ningún codeudor, no tienes ningún fiador y estás muy enfermo, ya eres mayor de edad. Yo no quiero que tu imagen se vaya a empañar, ¿no?, por no cumplir con una obligación. Entonces, yo quiero hacerme cargo de la obligación que tienes pendiente, ¿no?, del pago de los 10 millones de pesos a el señor al que se lo debes y de los respectivos intereses. El señor le dice: bueno, mijo, te lo agradezco mucho, y los dos se van hasta donde el señor que está acá. El señor les dice: hombre, yo le transferí la propiedad de ese título a mi hija fulana de tal, conversen con ella. Los dos van hasta donde ella dice que sí. Al acreedor no le interesa quién le pague, le interesa que le paguen. Y si este señor está enfermo, ya es mayor de edad, y hay alguien que está trabajando y es mucho más joven, aun cuando esté gordito y por la obesidad pues tenga algún riesgo de partir prematuramente, va a aceptar, va a decir: sí, listo, no hay ningún problema. Bien, posteriormente ocurre que ingresa en la ecuación, bueno, la calidad de deudor, entonces se desplaza de aquí a acá. Llega posteriormente alguien más. En este momento, este señor, o sea, es cuando se activa la figura de los tenedores.
¿Qué viene siendo ella? Una tenedora. Ojo con los exámenes, cuando les pregunto, cuidado, alguno me dice que tenedor es el compañero del cuchillo y la cuchara. No, ella es tenedora. ¿Qué es lo que tiene? El título, por eso se le llama de esa forma. Recuerden que les dije, ella le estaba debiendo 10 millones de pesos a alguien más. Ese alguien se aparece y le dice, ajá, ¿cuándo es que me vas a pagar? Y ella le dice, hombre, si no tienes inconveniente, mira, tengo este título valor que mi papá me cedió, yo te lo entrego como pago, ¿no? En lo que tiene que ver con esta obligación que este señor tiene para con mi papá y ahora conmigo. Entonces, pues bueno, tú le cobras a él. Si este señor no presenta ningún inconveniente, ninguna objeción con respecto a eso, pues él recibe el título valor y pasa a tener la calidad de acreedor, ¿no? 1, 2, ya sería el tercer acreedor que ha pasado por el título. Observen esto. Si se hizo la transferencia, posteriormente este señor no le puede cobrar a este que está acá, ni a este que está acá. Ya él hizo esa transferencia. Y si su hija hace la transferencia, pues la misma cosa. No puede cobrar ella el dinero ni a este ni a este que está acá. El que puede cobrar es este que está aquí. Continuando con eso, pues entonces, listo, tenemos un tercer acreedor en la lista. Ocurre que el gordito se queda sin trabajo y su esposa, que lo quiere mucho y que es una muchacha preparada, profesional, consecuente, que está bien empleada, le dice, mi amor, yo no quiero que te vayan a ejecutar judicialmente a ti, de modo que yo me hago cargo de la deuda. Y una vez más, pues entonces se van hasta donde este señor que está acá, y el señor que está aquí dice, yo no tengo ningún problema, aquí a mí lo que me interesa es que me paguen. Y si este señor se quedó sin trabajo y su esposa decide acompañarlo, pues bueno, mucho mejor todavía. No hay ningún problema, entonces la calidad de deudor pasa entonces a esta señora que está aquí. Bien, observen ustedes, en este momento ya desapareció el primer acreedor, la segunda acreedora, el primer deudor, el segundo deudor. ¿Quiénes están quedando? Dos personas que inicialmente no figuraban al interior del título valor. Sin embargo, como la deuda fue transferida y la acreencia fue transferida de acuerdo a los requisitos legales, pues en este momento estas dos personas son las que aparecen como sujetos dentro del título valor. Este como acreedor, esta señora como deudora. Así es como se puede hacer, así es como se da una transferencia legal en cuanto a lo que tiene que ver con un título valor. Por lo tanto, el derecho de cada uno de los suscriptores no se verá afectado por las excepciones personales que hubieran podido oponerse a los anteriores. ¿Qué significa excepción? ¿No? Que es una excepción personal. Miren, voy a ponerle nombre a este señor. Se llama el acreedor Guillermo Ardila. Su deudor se llama Pedro Pérez. Este, digamos que es uno de los deudores. Hay un segundo deudor que también firmó el título valor, que es el señor Pantaleón González García. El señor Guillermo Ardila les prestó 10 millones de pesos. Exactamente cómo se los prestó, pues no sabemos si 2 millones a este y 8 a este, o 5 y 5, o 1 y 9. No interesa. No, de cualquier forma, ellos son deudores. ¿Son deudores de qué? De los 10 millones de pesos. ¿Cómo se repartieron el dinero? No es problema del señor Guillermo Ardila. A él le interesa que entre los dos, o uno de los dos responda por los dos y que a él le devuelvan sus 10 millones de pesos. Ocurre que el señor Guillermo Ardila se equivoca porque resulta que hay un señor que le debe, que se llama Pantaleón González García, que es este que está aquí, y ocurre que él hace negocios con otro más, le presta dinero a uno que se llama Timoleón González Gracia. Como se pueden dar cuenta, los nombres guardan alguna similitud, pero no son iguales. Pantaleón González García, Timoleón González Gracia. ¿Qué ocurre? El señor Guillermo Ardila ocurre que se equivoca y en vez de dirigir la acción legal cuando demanda, ¿no? Porque no le quieren pagar las deudas o no le han podido pagar las deudas, estos dos señores, pues él demanda, pero en vez de colocar el nombre de Pantaleón González García, coloca el de Timoleón González Gracia. Pantaleón González García, que es un sinvergüenza, ve la oportunidad y él está convencido de que ya se libró del asunto y dice, me voy, desaparezco, por aquí que es más derecho. Y se pierde. Ocurre que Timoleón González Gracia, que no es ningún tonto y que sabe que él no le debe 10 millones de pesos al señor Guillermo Ardila, interpone lo que se llama una acción personal, en la cual su abogado especifica que están dirigiendo la acción legal contra una persona que no tiene nada que ver en esa deuda, ¿no?
¿Cómo lo justifica? Bueno, no aparece la firma, no es el mismo número de cédula y ni siquiera es el mismo nombre. ¿Qué ocurre? Se anula la acción legal contra este señor, la pretensión que tenía el señor Guillermo Ardila de que éste le pagara los 10 millones de pesos. Y entonces, cuando eso pasa, pues desaparece el nexo y se redirige la acción legal contra el deudor que efectivamente era, contra el genuino, Pantaleón González García. Así es como funciona lo que tiene que ver con las excepciones. El quinto elemento nos habla de la legitimación para el ejercicio del derecho. Entonces, la legitimación hace referencia a la facultad que tiene el tenedor del título o valor siempre y cuando lo haya adquirido conforme a su ley de circulación para ejercer o disponer del derecho incorporado en el documento. Les sigo hablando sobre esta parte. Entonces, entrando en lo que es la parte práctica y visual del título o valor, se considerará tenedor legítimo del título a quien lo posea conforme a su ley de circulación. Entonces observen, esta es la cara frontal de un cheque y aquí aparece páguese a la orden de Miriam Lisset Valdés Casas. Esta será la persona que podrá o cobrar la obligación que está aquí contenida dentro del título o valor, o la que podrá transmitírselo a alguien más para que sea esa persona quien lo cobre. Bien, hablemos sobre lo que son los requisitos legales de los títulos valores. ¿Qué necesita un título valor para poderlo hacer efectivo? ¿Qué necesita un título valor para que en él se consigne lo que es el derecho que está dentro de él representado? Bien, vamos con esa parte. En relación con las condiciones legales exigidas para la conformación del acto o negocio jurídico que da origen al título valor, solo producirán efectos cuando contengan las menciones y llenen los requisitos que la ley señale, salvo que ella las presuma. Es así como existen requisitos de carácter obligatorio cuya omisión afecta el negocio jurídico, tales como la mención del derecho y la firma de quien lo crea. Y otros que no lo invalidan, como por ejemplo el lugar de cumplimiento, o ejercicio del derecho y la fecha y el lugar de creación. La ausencia de los requisitos obligatorios, que fueron los primeros de los que les hablé, arrancando este acápite, la ausencia de los requisitos obligatorios da lugar a la nulidad del título valor, mientras que la omisión de los requisitos no obligatorios puede suplirse con las reglas que al efecto señala el artículo 621 del Código de Comercio, del cual hablaremos posteriormente. Ahí desaparecieron lo que tiene que ver con esa parte de los requisitos obligatorios. Si no se menciona el lugar de cumplimiento o ejercicio del derecho, lo será el del domicilio del creador del título. Bueno, supongamos que vive en Ciénaga. Ahora, si el deudor tuviere varios domicilios, que tuviere 3 en total, que tuviere 3 casas en las cuales viviere, de pronto una donde vive cada hijo. Ya estaban pensando que yo estaba diciendo que el tipo tenía tres mujeres mudadas. Hombre, no, déjense de eso. Entonces, en caso de que el deudor tuviere varios domicilios, entonces dentro de ellos podrá elegir el tenedor del título. En este caso, el tenedor tiene la categoría de acreedor. Él elige en cuál de los dos, pues bueno, elige para lo que tiene que ver con su cobro. Quien también tendrá igualmente derecho de elección si el título señala varios lugares de cumplimiento o de ejercicio. Entonces, supongamos que esta persona pues es dueño de un par de supermercados y uno lo tiene por acá, esto creo que es Medellín, y otro lo tiene por acá, que es Bogotá. Bueno, la misma cosa, el acreedor puede entonces definir en cuál de los dos va a solicitar que se haga efectiva la obligación. Siguiendo con la parte de lo que es la circulación de los títulos valores, esta hace referencia a la forma de negociarlos y por lo tanto a la forma de transferirlos legítimamente. La ley de circulación aplicable al título depende no solo de la voluntad de su creador, girador, librador u otorgante, sino de los requisitos establecidos por el Código de Comercio para la transferencia de cada clase de título, en particular atendiendo a su calidad de nominativos, a la orden o al portador. Esta parte de creador, girador, librador u otorgante depende de la clase de título que estemos haciendo, dependiendo de si es un
si es un pagaré, si es un cheque, si es un giro u otro tipo de título valor. Entonces, en cuanto a la calidad de los títulos valores, pueden ser nominativos, a la orden o al portador. Iniciemos con la primera de ellas, que viene siendo títulos nominativos. El título valor será nominativo cuando en él o en la norma que rige su creación para su transferencia, además de el endoso y la entrega del título, se exija la inscripción del tenedor en el registro que debe llevar el creador del título, tal como ocurre con el caso de los bonos. Los bonos pues es un tipo de títulos valores al cual no me voy a referir. De todas formas, les hago a manera de comentario, les digo que los bonos, para que tengan plena validez, tienen que estar al interior de un registro. ¿Quién lleva dicho registro? El emisor de los bonos. De no ser así, el bono no tiene ningún tipo de validez. La segunda categoría son los títulos a la orden, que son aquellos que se expiden a favor de determinada persona, en los cuales se agrega la cláusula a la orden u otra equivalente, o se expresa que son transferibles mediante endoso del título valor seguido de la entrega del mismo. Otro título a la orden, también muy conocido, es el pagaré. Observen que también dice la frase de a la orden de. Y otro más viene siendo el cheque. Observen que también dice páguese a la orden de. Esto es lo que significa título a la orden. Los títulos a la orden más representativos son la letra de cambio y el pagaré. Pasando a la siguiente categoría, que viene siendo la de títulos al portador, son aquellos expedidos a favor de persona indeterminada y que se transfieren simplemente con la entrega. Como ejemplo de estos títulos puede citarse el cheque girado al portador. Si en un cheque aparece al portador, usted basta que se lo entregue a cualquier persona y pues esa persona se acerca hasta el banco y si hay dinero, pues el banco se lo paga. Es al portador. No sé si les ha pasado que tienen un amigo de estos rumberos que desde cuando llega el viernes a las 2 de la tarde, apenas está comenzando su última jornada de trabajo y ya está llamando a los amigos diciendo: uy, hoy es viernes de Santa Quincena, hoy soy un cheque al portador, donde yo esté que no pase la patrulla porque no respondo. Bueno, eso es un cheque al portador, o sea, algo que le es útil al que sea, al que lo lleve encima, sin necesidad de más requisito que la transferencia del mismo. No hay que hacer un endoso. Más adelante les explico lo que es un endoso. Y cuando digo más adelante, quiero decir ya. Entonces, endoso, como anoté anteriormente, es uno de los requisitos para la transferencia de los títulos nominativos y a la orden. Observen, no solamente dio vuelta a la diapositiva, le dio vuelta al documento. No, el endoso, ¿dónde se coloca? En el caso concreto del cheque, no va a ser aquí al frente, se coloca en la parte posterior, ¿no? En la cara anversa del cheque. Por medio del endoso, el endosante hace manifiesta su voluntad de transferir al endosatario su posición de tenedor legítimo del título, lo cual le permitirá ejercer los derechos cambiarios en los términos que le faculte el endoso. Definiendo lo que es el endoso, es un acto escrito e inseparable de título valor por medio del cual el acreedor cambiario transfiere su dominio, ¿no? Tal cual como lo están viendo ahí, pues la persona propietaria del dinero pues lo transfiere, recibe como constancia de pago, como certificación, el respectivo título valor, y entonces se lo endosa a alguien más como garantía de una obligación, como en el ejemplo anterior de que mira, yo tengo esto que certifica que fulano me está debiendo una suma de dinero X, le entrega a quien se lo quiere dar en garantía. Esa persona puede entregarlo, o sea, puede él entregarle a este como garantía de la obligación, o se lo puede entregar a alguno de mis colegas para que se encargue de cobrarlo. También se lo puede entregar a una tercera persona, ¿no? Y obviamente la calidad de acreedor pues se irá desplazando de acuerdo y coincidentemente con cada una de las personas que lo vaya recibiendo y que lo mantenga en su poder de acuerdo a lo que la ley de circulación permite. El endoso puede hacerse en propiedad, en procuración o en garantía.
¿Esto qué significa? Vamos con el primero. ¿Qué es un endoso en propiedad? No, a través del endoso en propiedad, el endosante, este señor que está aquí, endosante se le llama al que endosa, ¿no? Al que es el propietario inicial del título, ¿no? Transfiere al endosatario la facultad de ejercer todos los derechos incorporados en el título, incluidos los principales y accesorios. Esto es lo que significa el endoso, como les estoy diciendo. Entonces, observen, esta persona le entregó el dinero al deudor. El deudor está en la obligación de pagarle al endosatario. ¿Quién es el endosatario? El que lo tenga en su poder. Esta persona no puede oponerse a que no, es que esta plata me la prestó fue usted. Yo a ese muchacho que está allá arriba no lo conozco, de modo que no le voy a pagar. Si esa persona tiene el título valor que este señor firmó, tiene todos los derechos que el título valor contempla. Y esta persona no puede hacer ninguna clase de oposición. Bien. El endoso en propiedad debe constar por escrito en el mismo título o en hoja adherida al mismo. Entonces, bueno, aquí está un cheque en su cara frontal. Lo que les dije, esta sería la cara anversa del cheque. Bien. Observen esto, el endoso debe ser puro y simple, no debe haber condicionantes en lo que tiene que ver con el endoso. Es decir, no debe estar sujeto a condición alguna, o sea, no debe existir ninguna cláusula donde digan cosas raras, como que por ejemplo, este cheque solamente podrá ser cobrado por mujeres de piel oscura entre los 20 y los 25 años de edad, siempre y cuando demuestren que no tienen hijos hasta la fecha. El endoso lo que dice es que un sujeto A le transfiere a un sujeto B lo que tiene que ver con la propiedad del título, ya, a secas. El endoso deberá contener, por otra parte, la firma del endosante, la fecha en la cual se está haciendo el endoso, el nombre del endosatario, ¿no? Esos son los elementos. Siguiendo con la parte de lo que es el endoso en procuración, el endoso que contenga la cláusula en procuración al cobro u otra cláusula equivalente no transfiere la propiedad. ¿Por qué se habla de que no transfiere la propiedad? Porque aquí es solamente para que la persona lo cobre. Si en algún momento me contratan a mí como abogado para que me encargue de cobrar una deuda, ¿no? De que se haga efectivo el pago de esa deuda, a mí me endosan el título en procuración o al cobro. Yo no soy el propietario del título, me lo están pasando mientras yo me encargo de surtir aquello para lo cual fui contratado como abogado, ¿no? Que es recuperar ese dinero, ¿no? Lograr que efectivamente se dé el pago. El acreedor, que es este que estamos viendo acá, hace lo siguiente: faculta al endosatario para cobrar el título judicial o extrajudicialmente, para endosarlo en procuración o para protestarlo. Más adelante les diré que es un protesto en un cheque. Y señala que el endosatario tiene los derechos y obligaciones de un representante. Entonces, la misma cosa, el acreedor le facilita el dinero al deudor, el deudor entrega el título valor debidamente firmado, el primer beneficiario, el acreedor, se lo entrega al endosatario para que lo cobre. Algunos de mis colegas, puede cobrarlo directamente o puede tal vez pasárselo a una empresa de estas de cobro jurídico para que se encargue de lo que tiene que ver con esa parte. Total, al final, el deudor tendrá que pagarle, tendrá que hacer entrega del dinero a la persona una vez más que tenga el título en su poder, al tenedor. Bien, observen acá, pues aquí hay un impreso en el cual aparece, dice, datos de los avales y firmes. Aquí pues tendrían que ir los nombres de los deudores, codeudores o avalistas. Y observen que la leyenda dice: páguese en procuración al presente documento a la licenciada Ernestina Gómez Frías. Y aparece firmando alguien que dice Morelia Mich, aparece el nombre, perdón, la fecha, aparece un nombre, en este caso del aceptante, debe ser algunos de mis colegas que firma más fea tiene, y dice Francisco, no logro ver el nombre, de apellido Espinosa. Entrando en lo que es el endoso en garantía, mediante esta forma de endoso se constituye sobre el título una garantía o derecho de prenda. ¿A favor de quién? De un tercero, quien además de sus derechos de acreedor prendario, también dispondrá de las facultades que confiere el endoso en procuración. Entonces, pues la misma cosa, ¿no? El acreedor le entrega a una persona que está aquí
Solo que en este caso, pues bueno, sería lo que llamamos un acreedor prendario, o sea, esta persona me está entregando este título porque tiene una obligación pendiente conmigo y este a su vez se lo puede endosar a alguien más para que esa persona se haga cargo de dicho cobro, ¿no? Esto es lo que les explicaba en la diapositiva anterior, lo que es el endoso en procuración. Entonces, miren este ejemplo, dice, páguese a la orden del Banco Falabella, Juan, y dice algo así como Lezameta, perdón, Huertas, aparece su número de cédula, dice valor en garantía, una ciudad, bueno, en este caso es la capital de Perú, pero bueno, cambiémoslo por la capital de Colombia, y una fecha en la cual se hizo el respectivo endoso. Este tipo de endoso se realiza mediante cláusula especial con la expresión en garantía, en prenda u otra equivalente. Por eso aquí aparece lo que les decía de valor en garantía. El cuarto es el aval, que es una garantía cambiaria mediante la cual se garantiza en todo o en parte el pago de un título o valor. Entonces, una vez más, acreedor, deudor, ¿no? Y aparece alguien más que es un avalista. En este caso se le llama aval o avalista. La creación y existencia del aval se sujeta a las siguientes reglas. El aval debe constar en el título mismo o en hoja adherida al mismo, mediante la expresión por aval u otra equivalente. Cuando el aval se otorga en documento separado del título, la negociación de este implicará la transferencia de la garantía que surge de aquel. La presencia de una firma en el título, cuando no se le pueda atribuir otra significación, se tendrá como firma de avalista. Y esto me hace recordar algo que un estudiante hace muchos semestres me decía, profesor, pero eso es un peligro. ¿Cómo así que la presencia de una firma en el título se tendrá como firma de avalista? O sea, me está diciendo que hay una persona que es la que firma, que es el deudor. Y si alguien firma por accidente, también pues entonces esa persona inocentemente pues va a caer como un tonto, porque o sea, sencillamente colocó una firma en un papel en blanco y llegó algún avivato y pues tomó eso y llenó el título valor como le dio la gana y pues bueno, ya con eso pues la persona ya queda obligada. Entonces yo le decía, bueno, te voy a explicar mediante un ejemplo. Entonces le decía, bueno, ¿cuál es tu artista favorito? Y él me dijo un nombre, ¿no? De un cantante muy conocido. La firma de ese cantante, aparentemente, es esta que está aquí. Ese cantante es este personaje que está apareciendo aquí en pantalla, Marc Anthony. Ocurre que, y recuerden cuando les hablé sobre la parte de lo que es el nombre comercial y la razón social. Entonces, la razón social de este personaje que está acá es Marco Antonio Muñiz Rivera. Así se llama Marc Anthony. Todo el mundo lo conoce como Marc Anthony. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Si se dan cuenta, o más bien siguiendo la idea que me planteaba el alumno en aquel entonces, cosa que me pareció sumamente acertada, pues su inquietud. Entonces, de pronto, si ustedes se encuentran, yo le decía a él, si en alguna oportunidad tienes la ocasión, ¿no? Y te encuentras con tu cantante favorito, que es Marc Anthony, pues bueno, tú te le acercas y le dices, hombre, Marc, te admiro muchísimo, pienso que eres un gran cantante, me encanta tu música, serías tan amable de darme un autógrafo. Marc Anthony va a responder con muchísimo gusto. Entonces, obviamente tú habrás llevado una libreta, un papel en blanco y un bolígrafo y pues se lo entregarás a Marc Anthony para que él tenga la gentileza de colocarte tu firma, de colocar su firma. Pero van a pasar dos cosas. La primera de ellas, Marc Anthony no te va a colocar su firma en un papel en blanco. Marc Anthony, con su mejor sonrisa, lo primero que te va a decir es ¿cómo te llamas? Cuando tú le digas yo me llamo Pepito Pérez, Marc Anthony no va a colocar su firma y debajo tu nombre. Marc Anthony hará algo como con muchísimo afecto para mi gran amigo Pepito Pérez, de su amigo Marc Anthony. Y a lo último colocará una frase muy guapachosa como sabor y le colocará 3 signos de exclamación, ¿no? Para que el sabor quede todavía mucho más impregnado en la persona de Pepito Pérez.
Esa es la primera. La segunda cosa que va a pasar es que la firma de Marc Anthony, te garantizo que no es esta que está aquí. Esta es la que coloca él en los autógrafos de sus fanáticos. La firma que aparece en los contratos es una firma completamente diferente, la cual seguramente está registrada incluso a nivel digital mundialmente, ¿no? En la cual pues, esta firma no tendrá nada que ver. De modo que si en algún momento pues ocurre que lo que le pasaste fue un lápiz y lograste borrar el resto de la leyenda y solamente te quedó la firma de Marc Anthony y por eso tú vas a colocar que Marc Anthony te debe 100 millones de dólares, pues lo primero que Marc Anthony y sus abogados van a hacer es demostrar que esa no es la firma que lo obliga a él a cumplir con las obligaciones, ¿no? Porque él no firma así, él firma de una forma completamente diferente. De modo que cuando hablamos de que una presencia o la presencia de una firma en el título, cuando no se le pueda atribuir otra significación, se tendrá como firma de avalista. Estamos hablando concretamente de lo que hacen algunas personas incautas. La ignorancia es muy atrevida, que llegan y se ponen a ensayar firmas y hacen una firma, no les quedó bien y ¡prum! Botaron el papel, y hacen otra, no les quedó bien y botaron el papel, y así continúan. No, eso es un gran peligro. Eso es como si le estuvieran firmando un cheque al portador a alguien, ¿no? De modo que pues entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte, porque así sí es verdad que puede haber grandes inconvenientes. A falta de mención de cantidad avalada, se presumirá que el avalista garantiza el pago del importe total del título. En el aval deberá indicarse la persona avalada, en este caso Laura Gómez, y a falta de mención de cantidad avalada, se presumirá que el avalista garantiza el pago del importe total del título. Observen que aquí en esta parte dice hasta la suma de $200. En la diapositiva anterior aparecía solamente avalo la obligación que contrajo Laura Gómez y aparece una firma, Roberto Rodríguez. No, en este caso, Roberto Rodríguez no fue tonto, no fue ligero y dijo que él la avala hasta la suma de $200, ¿no? Bien. A falta de indicación quedarán garantizadas las obligaciones de todas las partes en el título. Entonces, y dice avalo la obligación y ya Roberto Rodríguez, y aparece aquí una dirección, parece, y un número de identificación. Pues entonces él mismo se echó la soga al cuello. En caso de que quisiera avalar no solamente la totalidad sino solo una parte de ella, ya no lo puede hacer, ya eso quedó consignado en el título. El avalista, no, una vez suscribe el título, o sea, una vez lo firma, correcto, aquí está el acreedor, aquí está el deudor, ¿no? Entonces el avalista queda obligado en los términos que corresponderían formalmente al avalado. O sea, si este señor dice que él iba a pagar 10 millones de pesos en un lapso de 10 meses y que iba a haber un interés mensual de un 1% sobre el saldo insoluto de la deuda, o sea, sobre lo que todavía estaba debiendo, pues exactamente en la misma manera se está obligando la persona del avalista. De modo que, entonces, su obligación será válida aun cuando la de este último que está aquí no lo sea. Por ejemplo, si este señor desaparece, si lo secuestran, si se muere, si se lo traga la tierra, de cualquier forma este personaje que está aquí continúa respondiendo por lo que tiene que ver con la obligación que está consignada en el título valor. De modo que entonces este pasa de acá de ser avalista a ser deudor principal. Por otra parte, observe, el avalista que pague adquiere los derechos derivados del título valor. Si este señor que estaba avalando a estos dos deudores y estos dos señores no pudieron pagar, pues entonces él paga. ¿A quién le paga? Pues al señor que está acá, ¿no? Al acreedor. Pues ¿qué ocurre? Cuando paga, a él le tienen que hacer entrega del título valor y entonces él deja de ser avalista y él pasa a ser el nuevo acreedor. Ojo, deja de ser avalista y pasa a ser el nuevo acreedor. ¿Por qué? Pues porque él ya pagó, pero estos dos que están aquí siguen debiendo. De modo que entonces, posteriormente, ¿el qué hace? ¿Qué creen ustedes que tiene que hacer? No, adquiere los derechos derivados del título valor y le puede cobrar a estos dos personajes que están aquí. ¿Contra quiénes? Contra la persona garantizada y contra los que sean responsables respecto de esta última por virtud del título. Porque si este era deudor o codeudor, pues de cualquier forma está en la obligación de pagar.
El avalista que pague adquiere los derechos derivados del título valor contra la persona garantizada y contra los que sean responsables respecto de esta última por efecto del título o por virtud del título. En lo que tiene que ver con lo que es la acción cambiaria, que es algo que puede interponerse, bueno, hay un título valor, hay un suscriptor, que es el deudor original, que emite la firma y entrega el título al tomador. Hay un tomador o dueño número 1 del título, que es el tomador, negocia el título valor y lo endosa a favor del endosatario. Este pasaría a ser dueño número 2, endosatario número 1. El endosatario número 1 negocia el título valor y lo endosa a favor de otro endosatario. Este señor pasaría a ser endosatario número 2, tercer o último dueño de o tenedor del título valor. O sea, así es como, digamos, se comienza a ejecutar lo que tiene que ver con la acción cambiaria. Ahora, existen dos formas de ejecutar la acción cambiaria, que es la primera de ellas, en la acción directa. Este señor puede repetir directamente contra el tenedor original, ¿no? De forma que si pues considera que pagó algo que no debió pagar o que hubo algo incorrecto en este movimiento, pues entonces él puede ejecutar la acción directa contra el tomador original del título. Por otra parte, en la acción de reintegro, que es la segunda de las acciones, puede repetir contra cualquiera de los tenedores del título. Puede repetir contra este que está acá, contra este que está acá, o puede repetir contra los dos. ¿Cuál es la diferencia entre un avalista y un codeudor? Observen que he venido utilizando los dos términos. El codeudor responde solidaria e ilimitadamente, ¿no? Él tiene sus bienes, ocurre que él se hizo codeudor, de forma que si no paga el deudor principal, pues responde él con su propio patrimonio, sin que pueda condicionar su garantía a determinado obligado principal. O sea, no puede hacer algo como decir, hay otras dos personas que están acá, a las cuales yo estoy avalando, o a las cuales estoy codeudando. Dice entonces, a este señor sí lo avalo y a este otro que está acá no lo avalo porque no lo conozco. No, señor, eso no funciona así. El codeudor no puede hacer eso y tampoco puede decir algo como, de este que está acá avalo el 100% de la obligación que tiene pendiente, pero de la obligación de este avalo solamente el 100%. Eso no es posible que lo haga. Por otra parte, el avalista, a diferencia del codeudor, aunque también responde solidariamente, entiéndase, ¿no?, con su propio patrimonio, puede limitar su garantía a un determinado obligado. Puede decir, son dos que estoy aquí avalando, a este señor no lo avalo porque tiene cara de sinvergüenza, y a este que está aquí sí lo avalo. O a un determinado porcentaje de la obligación. De este avalo el 30% de la obligación, de este avalo el 20% de la obligación. Siempre y cuando así lo hubiese indicado en el mismo título valor, en hoja adherida a él o incluso por escrito, separado en que se identifique plenamente el título cuyo pago total o parcial se garantiza. Entonces, ojo, cuando se es un aval hay que especificar, por eso es bueno contratar a buenos abogados, ¿no? Hay que especificar estas limitaciones desde el mismo momento en que se está estampando la firma en el título de oro. Usted posteriormente, por el hecho de ser avalista, no puede decir, no, es que esto es así, pero ahí no apareció en el título, sino que como yo soy avalista, pues lo puedo hacer. Sí, lo puede hacer, pero en su momento no lo hizo, no lo dejó consignado. De modo que le toca responder. Y en caso de que no lo haga, pues responderá ilimitadamente como si de un codeudor se tratase. De modo que entonces, siempre y cuando sea un juez de nuestra querida República de Colombia el que lo haga, pues entonces la persona bien podría tener que responder con su patrimonio. Bueno, mis apreciados alumnos, eso ha sido todo por el momento. La clase estuvo un poquito más larga, pero pues era necesaria. Entonces, me alegra mucho su presencia. Espero que continúe con el interés por las clases virtuales y con el resto de su proceso académico. Gracias por su atención. Que la pasen bien. Hasta la próxima.